La historia de hoy la verás mañana. ¿Se acuerda cuando rescataron a Grecia? Que las autoridades de la Unión Europea dijeron que ese rescate era la excepción y no la norma. Antes ya nos habían dicho que no rescatarían a nadie, pero bueno. Luego, cuando rescataron a Irlanda, dijeron que no habría necesidad de rescatar a nadie más. ¿Y qué cree que pasó? Exacto, rescataron a Portugal. Y así ha seguido uno tras otro de los países de la periferia de la eurozona que conjuntaron el acrónimo de PIGS. El día de hoy, Grecia ha escrito historia y tal vez no como le gustaría que se recordara. Hoy se ha generado, más bien forzado diría yo, la quita de deuda soberana más grande para un país industrializado. En otras palabras, hoy impunemente Grecia se autoperdonó más de 105.000 millones de euros. Y este hecho no es el único que pudiera ser histórico. Hace unos días la rebaja de Standard & Poor's de la deuda griega en pago selectivo fue debido a la aprobación de una ley que permitiría, con efectos retroactivos, obligar a los tenedores de bonos emitidos bajo la legislación griega, donde no existían las acciones colectivas para obligar a unos a tomar lo que se negocie con otros, marcó el primer hito, no por la rebaja en sí, sino por la posibilidad que algunos pensaron de que sería suficiente como para gatillar el pago de los credit default swaps o seguros contra impagos. Sin embargo, la ISDA, que es la organización que fue requerida para determinar si este hecho era suficiente para hacer que los emisores de esos credit default swaps se vieran obligados para pagar, en otro hecho también históricamente, dijeron que no, que aún no se consideraría la rebaja de la calificación de crédito a impago tanto como el hecho mismo de un impago. Decisión que más que sorprender a todos en realidad nos dio a entender que se estaba dando el chance a Grecia de ver si sus bonistas en realidad eran voluntarios partícipes de su quita. Hoy, una vez que ha sido aplicada ahora sí de hecho la cláusula de acción colectiva, nuevamente se reunirá el ISDA para determinar si los credit default swaps ahora sí se activan ante la aplicación y no solo promulgación como la vez pasada del CAC, con lo que se obligará a los bonistas que no quisieron participar del canje de deuda voluntario a tomar lo que Grecia ofreció, 53.5% de pérdidas y el resto pagadero en papelitos a 20 o 30 años en el futuro. ¿Decidirá la ISDA que esto es suficiente para activar la obligación de las aseguradoras emisoras a pagar a los que compraron la protección de los credit default swaps? Pues este es el meollo del asunto. En realidad los credit default swaps de Grecia no son un golpe tan fuerte para el sistema financiero. Casi todo el mundo opina que incluso es un tema menor. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tema? ¿Por qué llevamos tan pendientes de esto como si fuera el crisol que definiría si será o no el fin del mundo? O tal vez no tanto, pero sí la entrada en otra secuencia negativa para la economía mundial. Pues simple y sencillamente, porque al igual que vimos que luego de Grecia se repitió la historia con Irlanda, aunque dijeran que no pasaría, y luego con Portugal, y después quién sabe con quién más será, aunque todos tienen en mente a Italia y España, igual que esto, la gente ya está haciendo cuentas de que la historia una vez más se repetirá con el tema de las quitas, y que lo que suceda, precisamente hoy, con la deuda griega, será el mapa del camino para lo que pudiera pasar probablemente con Portugal, quizás hasta con Irlanda. Y ni querer pensar de qué pasaría si esto mismo sucede con la deuda italiana o española, de la que de plano ahí sí, ni cómo resistir sus eventos crediticios. Así que, a estar bien atentos para saber si los que hoy tienen credit default swaps de Portugal, Italia o España, en primera, tienen realmente una protección, porque una vez más vuelve a la mente de todos la pregunta de si esto no activa los credit default swaps, entonces ¿para qué tenerlos? Es decir, la pregunta primera es, ¿sobrevivirá el mismo mercado de los credit default swaps? Y aún más, los bancos, fondos y otros entes, ¿qué tan protegidos o desamparados están a los probables próximos eventos crediticios? Y por tanto, esto fijará el rumbo ascendente o descendente de las rentabilidades que, por supuesto, que es de esperar que suban si no se activan ya con esto los credit default swaps, pues se reducirá enormemente el apetito por las deudas riesgosas de no ser activados los credit default swaps. Y luego entonces, también sabremos qué tan sólidas son las hojas de balances de los bancos y demás entes luego de esto. A partir del día de hoy entonces tendremos una idea mucho más clara de qué tal se pueden poner las cosas si aquí no paran.
que dicho sea de paso, aún seguimos sin ver que se tome ningún paso en serio para detener el problema de fondo. Las propuestas para regresar al crecimiento a los países de la eurozona siguen siendo omitidas y los gobiernos de la eurozona siguen enfocados en la pregunta del ¿cómo recuperar la confianza de los inversionistas? Qué curioso. Recortan gastos y ahorcan con ello el crecimiento de la economía mientras yo me pregunto, ¿qué inversionista desconfía de un país en pleno crecimiento? Que haya buena suerte y mejores trades. Su amigo de siempre, 7 Pasos.